¿Cómo se titula? Que se rompa la red. Como ya ustedes vieron, había sido un trabajo tremendo de los pescadores de poder encontrar peces. Toda la noche, dice la Biblia, toda la noche trabajaron. ¿Cuántas veces tú has trabajado tan fuertemente para lograr el sustento de tu familia? ¿Cuántas veces has sacrificado tu propia salud para lograr el sustento en tu familia? Y no sucede nada. Intentas de un lado, de otro, te esfuerzas, lo haces con diligencia, eres juicioso, eres juiciosa, no desperdicias lo que recibes porque sabes que tienes que sostener un hogar o tienes que suplir algo con lo que trabajas y no resulta nada. Y viene ese sentimiento de tristeza, de frustración. ¿Cuántos han experimentado eso alguna vez en su vida? No me dejen sola. Tristeza, frustración de no lograr el objetivo, de quedarse estancados, de ver que no se avanza. ¿Y cuántos en ese estado de tristeza y frustración han querido, como dicen por ahí, tirar la toalla? ¿Cuántos han querido tirar la toalla muchas veces? Porque cuando hay tristeza, cuando hay frustración, la fe va menguando. Ahí lo expresó muy bien Pedro. Pero mi fe, él entendió algo allí, que la fe había fallado en él. Y cuando dejamos que la tristeza y la frustración tome control, la fe va menguando. El creer que sí se puede va menguando. Y eso es lo que está mostrando aquí esta historia, que está basada en Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11, que no lo vamos a leer porque ya lo vimos ahí. Pero anótalo, quienes anotan, anótelo ahí. Y ponme una mesita aquí, porfa, una de esas. Gracias. Y el tema es que, arriba, gracias. Y el tema es que esa tristeza y esa frustración que nos empieza a dominar, que hace que la fe mengüe, también hace que las fuerzas físicas también bajen. Y ya no quieres hacer nada. Y ya sientes que aunque te esfuerces no va a resultar. Y ya dices, ya no tiene sentido, ya no vale la pena, ya para qué me esfuerzo. ¿Te has sentido así alguna vez? Pedro y todos los compañeros que estaban con él eran pescadores, expertos, sabían y conocían bien su trabajo. Esa actividad era su actividad económica, la que les generaba ingresos. Y estaba teniendo problemas. Un pescador cuando sale a pescar, ¿qué espera pescar? Peces. No espera pescar basura. No espera pescar nada. Espera peces. Pero vemos a un Pedro que aunque estuvo toda la noche y se esforzó toda la noche, no consiguió nada. Y empieza la interrogación, empieza la pregunta cuando nos hemos sentido así. ¿Por qué a mí? Si me estoy esforzando tanto, ¿por qué no me resulta? Y a ese otro que está por allá sí le resulta. ¿Alguna vez ha hecho esa comparación? Y Pedro con sus cercanos estaban allí sintiéndose en esa frustración, en ese ya no sé qué más hacer,
ya no sé qué inventarme, porque ya lo he intentado todo. Y Pedro y ellos pensaban que ya lo habían intentado todo. Habían usado todas las maniobras que sabían. Habían ubicado su barca en el lugar donde ellos, por su conocimiento, sabían que podían pescar y obtener una buena cantidad de peces. Pero no, nada les funcionó. Ellos estaban pescando en un lugar, geográficamente se llama el mar de Galilea. Le decían mar porque aunque es un lago, era demasiado extenso, muy grande, que aparentaba ser un mar. Y en el mar de Galilea había mucha producción de peces. Y lo que se esperaba era que pudiera atraparlos. El significado, encontré aquí el significado de ese lugar. Era también llamado lago de Genesaret, que significa jardín de la riqueza. Y le habían puesto así porque siempre se encontraban peces. No importa la cantidad de pescadores, siempre había peces. Pero había un momento, en este momento justo en que Pedro salió con sus amigos a pescar, no hubo ni uno. Saben, hay momentos en que ese sentimiento de tristeza, de frustración llega a nuestras vidas, pero siempre habrá un propósito para eso. Pero allí ellos no lo entendían. Pedro estaba triste, y todavía no era discípulo de Jesús. Estaba triste, estaba frustrado, que a la final decidieron, pues ya no conseguimos nada, nos regresamos con las manos vacías. Y estaban ya a punto de decir, ya este día se acabó, nada que hacer. Hay momentos, etapas en nuestra vida que llegamos a la casa sin ninguna solución. Que llegamos a casa y llegamos cansados, decepcionados y sin nada para la casa. Pedro estaba en esa situación. Pero justo cuando estaban entristecidos, frustrados, llega Jesús a la escena. Y llega Jesús a hacer una petición. No llegó a solucionar el problema. ¿A qué llegó Jesús? ¿A qué llegó? A pedirles que le prestara la barca para predicar. Y la barca era la herramienta de trabajo, ¿cierto? Y Jesús llegó y préstame tu barca. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía lo que estaba viviendo Pedro? ¿Tú crees que Jesús sabe lo que estás viviendo? Y aún así, aún sabiendo lo que estás viviendo, Jesús te dice, ¿qué tienes a tu mano? Préstame eso. No sé qué es en lo que tú dependes o de lo que tú dependes para tu sustento. Pero Jesús está interrumpiendo este momento de frustración en tu vida hoy, diciéndote eso que estás usando como sustento, lo que estás trabajando, dámelo a mí, préstamelo. Pedro era reacio. Ahí la Biblia no describe esos detalles, pero aquí en esta historia, como la muestran, lo representan muy, como tan apegado, como tan fiel a lo que pudo haber pasado.
Porque él en esa frustración y llega el Señor y le dice, préstame tu barca, y él estaba era queriéndose escapar de esa situación, quería dejar esa barca ahí tirada e irse por esa frustración y tristeza. Muchas veces estamos en esa situación y no queremos que nadie nos hable. No queremos que nadie nos diga nada. ¿Sí o no? Pero llega Pedro en esa frustración y Jesús le dice, préstame tu barca. Al menos que le hubiera dicho Jesús, ¿qué te pasa? ¿Qué sucedió? ¿Por qué estás tan aburrido? Pero no. Le pide un favor. El Señor está hoy interrumpiendo este momento de frustración y tristeza que puedes estar pasando para decirte, detente y escúchame. Eso que hizo Jesús era una manera de llamarle la atención a Pedro, que estuviera como, este es Jesús. En la historia bíblica, el versículo dice, y entrando en una de aquellas barcas, la que era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Allí muestran que era una sola barca, pero en la historia bíblica muestra que habían varias. Pero Jesús escogió la de Pedro. Y tú puedes estar pensando, escogió al que tenía más problemas, al que no tenía ningún entusiasmo por hacer nada. Pero era porque Jesús necesitaba enseñarle a Pedro y a todos los que estaban allí, enseñarles algo que era importante. Y ya vemos lo que pasó, la experiencia de cómo el Señor saca de la frustración a Pedro y a sus amigos y el milagro que hace. Y cómo dice que cuando ellos tiraron la red porque Jesús les dijo que lo hicieran. Miren, la forma más tremenda es que Jesús le dice a Pedro, tiren la red, hágase un poquito más para allá y tire la red. No les dijo, váyanse a donde ustedes acostumbran que encuentran peces, porque es lo lógico, y tírenla otra vez. No, les dijo, allí de la orilla córranse un poquito más para allá y tiren la red. Ningún pescador con experiencia haría eso, porque los peces no se encuentran tan a la orilla en un lugar así. Y Pedro estaba reacio y dijo, bueno, si tú lo dices, con un poquito de, pues ya hice todo, me esforcé todo, pues que está de más que haga esto. Y lo hace. ¿Y qué pasa con la red? ¿Se llena hasta qué? Dice la palabra, se llenó hasta que la red se rompía. Y la red empezó a romperse porque Pedro era un excelente pescador. ¿Por qué? Porque Jesús declaró algo, le ordenó algo a Pedro, y a pesar de que Pedro lo hizo así, obedeció. Y vino el milagro. Yo no sé si tú estás esperando un milagro en tu vida. ¿Sí estás esperando algún milagro en tu vida? Y eso es que se rompe la red. Se ve la gloria de Dios en ese momento. Y en ese momento en que se rompe la red es cuando todos los discípulos ven que se manifiesta la gloria de Dios. Por eso el título, que se rompa la red, que se manifieste la gloria de Dios en tu vida.
en tu vida, en tu vida, en tu vida, en todos nosotros. Amén. ¿Quieren ver manifiesta la gloria de Dios? Tenemos que dejar que la red se rompa. Y para que tú puedas encontrar en tu vida esa red que se rompe, esa gloria de Dios, de acuerdo a este pasaje, lo primero que debemos hacer es valorar que Jesús te escogió. Tú estás aquí en ese lugar porque Jesús te escogió. ¿Cuántos hay allá en la calle? ¿Cuántos hay en el parque? ¿Cuántos hay en este pueblo? Dormidos, pasando la borrachera, afanados comprando en el mercado, afanados organizándose para salir a algún evento familiar, a un paseo. Pero tú estás aquí porque Jesús te escogió. Habían muchas barcas, pero Jesús escogió la de Pedro, la que no había obtenido ningún resultado de su pesca. Y lo primero que debemos entender es que Jesús nos escoge por alguna razón. Y quizás tú te miras a ti mismo o a ti misma, pero ¿por qué yo? Porque si yo soy yo cometo tantos errores, yo he sido esto, yo he sido aquello, pero Jesús no mira nada de eso. Él no hace nada de esas listas. Él te escogió porque quiso. Dígale a la persona que está a su lado, ¿sabes que Jesús te escogió porque quiso? Y Él te escogió porque sabe que hay cosas en ti que solamente Él puede cambiar. Cosas en las que tú te has esforzado por cambiar porque sabes que no está bien. Cosas que han pasado en tu vida que tú no quieres que se vuelvan a repetir, pero vuelven y se repiten porque vuelves y caes en esa situación. Y Jesús está aquí, te escogió para ayudarte a salir de ese estado. Pregunto, ¿valoras que Jesús te escogió hoy? Es un buen comienzo para que veas la gloria de Dios, para que veas esa red rompiéndose. Al principio Pedro no creía mucho. Pedro estaba dudando por su frustración. Y sin embargo le dijo, bueno, pues hágale. Y Jesús no le importa si tú quieres o no quieres, porque Él no te va a pedir permiso. Permiso, ¿quieres de pronto? Ay, venga, usted que es tan bonito, tan bonita, tan bien puestecito, ¿quiere? De pronto Jesús te preguntó así, ¿quieres venir? ¿Quieres aceptarme en tu corazón? No, Él llegó en un momento determinado de tu vida y te hizo reaccionar y tú llegaste, entendiste y aceptaste. Pero Él no se puso, ay, venga mi amor, venga si quiere. No, Él llegó y punto, no le pide permiso a nadie. Y por eso estás aquí. Dice la palabra que el Señor nos atrae con lazos de amor hacia Él. ¿Cuántos sienten en su vida que fueron atraídos con lazos de amor por el Señor? Así es. Ahora, en segundo lugar, ¿qué hay que hacer para que la gloria de Dios se vea, para que esa red se rompa de bendición en tu vida? Lo segundo, deja que Jesús te guíe. Confiamos mucho en ocasiones en nuestra habilidad, en nuestra capacidad, en nuestro conocimiento. No, yo ya sé eso. No, yo llevo trabajando en eso 20 años, yo ya sé todas las minucias del asunto, yo ya sé, yo estoy es para enseñar. Pedro llevaba muchos años, era un pescador con experiencia y aún así no supo qué hacer.
se te agota la creatividad, todas tus capacidades se ven que no funcionan. Y llega Jesús y te dice, te da una instrucción loca. Llega Jesús y te dice, muchacho, muchacha, ya no estás para trabajarle a otro, adelante, trabaje para usted. Sea su jefe, abra empresa. O le dice, en esa empresa donde has estado en esa función, tú estás listo para hacer algo más, ser el jefe en esta empresa. Atrévete. Y todas esas cosas te parecen locas. ¿Cómo se le ocurre? No, yo no voy a soltar ese trabajo que me da tanta seguridad, yo no lo voy a soltar. Luego, ¿con qué me quedo? He conocido muchas personas que claramente el Señor les empieza a mostrar de diferentes maneras que es el tiempo de salir de ese estancamiento, que le da una cierta seguridad financiera, pero que está estancado y el Señor lo quiere llevar a algo más y que solamente tiene que creerle al Señor, tomar la decisión y salir. Ahora, yo no le estoy diciendo a usted que deje su trabajo así irresponsablemente, no. Pero sé que a algunos el Señor ya les ha dado una claridad al respecto y solamente falta el paso, creerle a Jesús. Tirar la red en ese lugar era algo ilógico. No, pero bueno, pues usted lo dice. Jesús le está dando unas instrucciones a Pedro. Y al principio renegando lo hizo, pero después vio el resultado. Deja que Jesús te guíe. Pero ¿y cómo me va a guiar? En tu comunión con Dios vas a empezar a recibir instrucción. Con personas que aman a Dios, vas a empezar a recibir palabras que te van a ir mostrando el camino. Cuando te sientes confundido, pide consejo en personas sabias que tienen a Dios en su vida. Escucha el consejo de Dios a través de otros. Pero lo más importante es que escuches el consejo de Dios a través de tu comunión con Dios. Jesús mismo le dijo a Pedro lo que debía hacer. Y Jesús tiene una instrucción para cada uno de ustedes en la etapa de vida en la que estén. El Señor tiene una instrucción. Solamente necesitas dejarte guiar por Él. Y vas a ver la gloria de Dios. Y vas a ver esas redes cómo se rompen de la manifestación gloriosa de Dios en tu vida. Amén. ¿Si lo crees o no lo crees? El Señor no se queda con nada. Y lo que hace el Señor es en grande. Él no hace cosa pequeña. Él lo hace en grande y ahí se lo demostró a Pedro. Quizás Pedro en toda su experiencia de pescador nunca había tenido una pesca como esta. Tanto que no estaba listo. Tuvo que gritar por ayuda. Porque nunca había tenido una experiencia de pesca tan productiva como la que tuvo ahí. De acuerdo a la historia bíblica, esa producción o eso que logró pescar le alcanzaba para mucho tiempo de sustento. El dinero que iba a obtener le alcanzaba para mucho tiempo de sustento. El Señor no se olvida de cuáles son las cosas que tú necesitas para suplirlas. Solo que el Señor hace que tú puedas ir identificando cuál es el orden de las cosas. Porque a veces nos concentramos tanto en trabajar, matarse trabajando para tener un sueldo, que nos olvidamos que es Dios el que te da las fuerzas para trabajar, la inteligencia y habilidad. Y nos vamos olvidando y lo vamos dejando de lado. Dios entiende que estoy muy cansado, estoy muy cansada para ponerme a orar. Señor, gracias por esta noche. Tú sabes que estoy muy cansado, muy cansada. Amén. A dormir. Señor, tú sabes que estoy llegando tarde al trabajo, no puedo dormir bien. Gracias por este día. Amén. Y esa es la única relación que tienes con el Señor. Obvio, no vas a encontrar la manifestación de la gloria de Dios así. Es en tu comunión con Dios.
Es en tu relación con ese papá que te conoce, que sabe cómo son tus emociones, que sabe cómo son tus acciones y que en el transcurso del día va a ayudarte a controlar tus emociones para que tus emociones no te controlen a ti. Que en el transcurso de ese día va a abrir una puerta que estaba cerrada y que era una puerta de bendición para ti, que el enemigo había querido mantener cerrada, pero en tu comunión con Dios, esa relación, ese estar sensible a la voz de Dios, te das cuenta y te da el Señor la llave para abrir esa puerta. Un negocio, un dinero que hace rato que no te pagan. Relaciones nuevas con personas claves para tu negocio, para tu actividad económica. Todo eso, ¿quién lo hace? El Señor lo tiene ahí. Pero solamente tu comunión con Dios es lo que va a hacer que tú lo puedas identificar. ¿Qué clase de persona quieres ser? ¿Una estancada, frustrada, triste, avergonzada? ¿O una persona exitosa, una persona sensible a la voz de Dios, una persona que camina hacia adelante, una persona que mira las instrucciones del Señor? ¿Qué clase de persona quieres ser? ¿La 1 o la 2? Uy, solamente como 3. ¿Qué clase de persona quieres ser? ¿La 1 o la 2? Estamos llamados a hacer la 2. La segunda opción, no la segunda, somos llamados a ser primeros. Que quede claro. Tercero. Ahora, muchas veces escuchamos la voz de Dios, sí, y entendemos que hay una instrucción. Pero cuando esa instrucción no va de acuerdo a lo que yo quiero, a veces hasta decimos, cállate, diablo. Y es Dios el que está diciéndolo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacerlo a la manera de Dios. ¿A la manera de quién hay que hacerlo? Aunque esa manera de Dios no sea acorde con mi manera. Porque a veces queremos las cosas, le oramos al Señor por milagro, le oramos al Señor porque abra una puerta, oramos al Señor por eso, por aquello, y cuando llega la instrucción de Dios tan clara a tu vida, que debes dejar esto, o que debes de adquirir un nuevo hábito, o que debes esperar, ay no, pero yo no lo quería así. Sara dijo, no, así no es, yo mejor le ayudo. Y Abraham tenga a mi sirvienta, a mi sierva. Y Abraham ni corto ni perezoso, claro, venga para acá. Obediente, impresionante, ¿no? Tenemos que hacerlo a la manera ¿de quién? De Dios. Y la manera de Dios no va a ser siempre como tú lo esperas o lo quieres. Porque a la manera de Dios significa que yo voy a renunciar a mi propio deseo por complacer el deseo del Señor. Que yo debo renunciar en muchas ocasiones, en nuestras experiencias de consejería, le decimos a la persona, analiza qué personas, qué amistades están contaminándote a ti, que te están haciendo desobedecer a Dios, que te están haciendo ir hacia lugares que no debes ir o hacer lo que no debes hacer. Y ese tipo de amistades ya no debes estarlas frecuentando. Que se convierta en una meta es salvación para esa persona, pero ya no la frecuencia de estar en amistad con esas personas. Pero no, es que esa amistad yo la quiero mucho y yo no la voy a dejar, sea como sea, no me importa, no la voy a dejar, y prefieren dejar de venir a la iglesia y quedarse con la amistad. Y al final, ¿qué pasa? Se va otra vez por los pasos que había dejado, porque prefirió la amistad que le aleja de Dios a seguir la instrucción del Señor. Y eso sí, tantos años que llevamos en la vida cristiana nosotros como pastores,
Eso sí es como dicen las abuelas, patentico, patentico, ¿qué pasa? Cuando usted elige otra cosa diferente a la instrucción de Dios, no le va a ir bien. No le va bien. Porque a la manera de Dios es la manera correcta. Porque a la manera de Dios es porque Él sabe que eso es lo que nos conviene. Eso es lo que debemos hacer. ¿Quién nos conoce más si no? Dios. Sabe cómo te mueves, se mueve tu corazón, sabe cómo, qué maquinas en tu mente. Él te conoce. Tú puedes sonreírle aquí a todo el mundo y mostrar tus quesos bien bonitos, sí. Pero por dentro Él sabe cómo estás. Que tu vida no es tan sonriente, que hay pesares, que hay enojos, que hay falta de perdón en muchos. Y muestras una sonrisa, pero por dentro estás lleno de odio. Y el Señor te dice, debes perdonar a esa persona porque eso no te trae cosas buenas. Y tú no, es que ese no se merece el perdón. Hay gente que dice no se merece ni el perdón de Dios, metiendo a Dios en eso, imagínense. Cuando la Biblia dice que Dios perdonó, Dios perdona a toda la humanidad. Es la humanidad la que debe aceptar ese perdón. Y a muchas personas la instrucción de Dios les parece algo ilógico. No, tan exagerados. Ay, ese pastor tan exagerado, esa pastora tan exagerada, tan religiosos, muchas veces hasta dicen así, tan religiosos. Mire, hasta la instrucción de la forma en que te vistes, para muchos es exagerado. Hace unos años atrás, esto de la vestimenta en las mujeres, de ser mostronas, no es algo nuevo, eso es de siempre. Hace años atrás, cuando estábamos en Medellín, el pastor de jóvenes estaba de vacaciones y el pastor de jóvenes era mi hermano, el que vive en Medellín. Y entonces a mi esposo y a mí nos asignaron el estar cubriéndole durante esos 20 días que él tenía de vacaciones. Y justo me corresponde una enseñanza para las jovencitas. Y el Señor me dio una palabra fuerte en ese sentido. Y yo, dame sabiduría, Señor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo explico? Yo vivía en Medellín. Y estaba llegando la moda de esas y que se quedó, de las ombligueras y de los blue jeans pélvicos. Ya no se ven tanto los pélvicos, pero en ese tiempo era una cosa impresionante. Más que descaderados se llamaban pélvicos. Así que usted puede imaginarse qué significa pélvico, ¿cierto? Y una moda fea, fea. Eso era horrible. Y entonces, ¿cómo le hago? Porque hasta los chiquiticos, mi hija fue una que tenía como, ¿cuánto hija? ¿7? Como 7 años más o menos. Y ella quería estar usando las blusitas así corticas y yo, no, señorita. Y no le dejaba. Como para matar la gana en la casa. Pero en la calle, afuera, en la iglesia, no, señora. Ay, tan exagerada la pastora, tan religiosa la pastora. Pero a las jóvenes les dije, muchachas, si ustedes en verdad quieren agradar a Dios, ustedes tienen que mirar cómo se visten. Y muchachos, ustedes también tienen que mirar cómo se visten. De aquí les estoy repitiendo la historia porque eso es actual también. La instrucción de Dios en la palabra dice que las mujeres nos debemos vestir decorosamente. Y no estoy diciendo que se vista hasta acá y que se tape toda. No le estoy diciendo eso. Decorosamente es una vestimenta donde usted se va a ver bien arreglada, pero sin provocar atentación a los hombres. La Biblia dice que el hombre con quedarse viendo a una mujer
ya está pecando en su corazón. ¿Y cuando un hombre queda mirando a una mujer? Generalmente cuando está mostrando escotes muy profundos, unas minifalditas o una ropa demasiado ajustada que muestra todas sus formas. Mis amados, la instrucción de Dios es que tenemos que vestir decorosamente. Usted se puede poner ese pantalón es ajustado, pero tengo una blusa larga. Usted se puede poner sus blusas, pero tenga cuidado de que no muestre más de lo que debe mostrar. Son instrucciones básicas y muchas mujeres escuchan y, ay no, esa iglesia tan exagerada, yo mejor me voy, tan religiosos que no sé qué. Pero si usted se da cuenta por qué el Señor da esa instrucción, es para evitar que haya pecado en la iglesia. Que usted como mujer sea causa de tentación para los hombres. Y usted, hombre, puede ser causa de tentación para las mujeres también. Los hombres dicen, no, nosotros qué, las camisetas, nosotros no necesitamos escote ni nada de eso. Ah, pero sí se ponen a veces las camiseticas por aquí, con los músculos así. A mí me tocó llamarle la atención a un joven acá, ya todo musculoso y con la camiseta desabotonada hasta acá. Yo, a ver, hermano, ¿usted qué? ¿Está vendiendo algo? Ay, pastora, ese muchacho ya no está aquí, así que no me ponga a mirar los jóvenes de acá. Pero cada uno verifique cómo en su aspecto puede ser una tentación. Los hombres muchas veces son tentaciones, las mujeres con la forma en que hablan. Ay, pero tan hermosa que viniste hoy. Es una mujer casada. Usted que está diciéndole halagos a una mujer casada, por favor. Hombres, háganse así. Un hombre casado o soltero no tiene por qué decirle halagos a una mujer casada. Ay, tan exagerada la pastora, tan religiosa. Ay, dígame exagerada, religiosa, lo que quiera, pero estoy cumpliendo con mi deber. Estoy aprovechando el púlpito. Pero nosotros necesitamos ser una iglesia que sea sensible a la instrucción de Dios y que la obedezca. Que en la medida que usted vaya recibiendo esa revelación, vaya actuando en respuesta a esa instrucción que Dios le da. Déjese guiar por el Señor. Hágalo a la manera del Señor y verá el resultado de bendición en su vida. Pedro no le creía a Jesús, un carpintero, por Dios, un carpintero que le iba a estar dando instrucciones a un pescador. Hágame el favor. Y aún así Pedro obedeció como a regañadientes, pero vio el resultado. Haga el intento de obedecer lo que a usted cree que no le va, no, eso no va conmigo. Obedézcale al Señor, haga el intento y va a darse cuenta del resultado. Es el momento de que en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en lo que hacemos, veamos esas redes rompiéndose de manifestación de la gloria de Dios en tu vida. Amén. ¿Sí la quieren ver o no? Concentrarse, esforzarse, todo lo que tú puedas hacer en tus fuerzas está bien, pero el Señor dice que Él se encarga de lo demás cuando tú le crees. No te estoy diciendo que te vayas a acostar, ay, como tengo que depender de lo que Dios diga, entonces voy a esperar en la cama acostado, rascándome el ombligo a ver qué me dice el Señor. El Señor dice que debemos hacer lo que nos corresponde según nuestras fuerzas. Y del resto se encarga el Señor. Pero es necesario que tú le creas, que tú te dejes guiar por Él, que tú lo hagas a la manera de Dios, no a tu manera. Renuncia a esa manera de hacerlo. Ah, pero es que yo creo que es mejor así. Con Dios no se negocia. Dios dice, obedecemos y bendición viene. Dios dice, desobedecemos, se pierde la bendición. Sencillo. Así es sencillo. Yo quiero y anhelo
que ese lugar se llene de la gloria de Dios y que cada hogar tenga un testimonio cada 8 días que dar de la manifestación de la gloria de Dios en sus hogares. Que pastora, yo quiero dar un testimonio y que venga acá y que casi no podamos ni predicar por el testimonio de la gloria de Dios manifestada en los hogares. Y así declaro que va a suceder, porque vas a ser una persona que se deja guiar por Dios, que lo vas a hacer a la manera de Jesús. Ponte de pie, por favor. La única manera de ver la gloria de Dios es que nuestra visión se concentre en Jesús. Que podamos ver lo que el Señor nos está diciendo que veamos. Que podamos oír lo que el Señor está diciendo que oigamos. Por eso Jesús decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Que no te dejes distraer de lo que no es. Voces extrañas, tu propia voz de rebeldía. A mí no me parece. Es que no estoy de acuerdo. Uno no tiene por qué estar de acuerdo con Dios. Porque si Dios sabe quiénes somos, qué necesitamos, ¿yo qué voy a estar negociando con Dios? Listo, Señor, tú lo dices, yo lo obedezco. Yo le hago. No es que me guste mucho, pero yo le hago. ¿Y qué ha querido traer? Frustración. Quizás esas decisiones fuera del propósito de Dios alejaron la bendición de tu vida. Pero yo te quiero decir, tenemos un Dios de misericordia, un Dios de gracia. Que a pesar que en esos momentos decidiste a tu manera hacer tu vida o tomar decisiones a tu manera, hoy el Señor está diciendo, es el momento en que ya me escuches. Ya es el momento en que empieces a enrutar tu vida como yo te lo estoy indicando. Y que allí donde estás, si de pronto ha sido esa tu experiencia y estás sufriendo la consecuencia por haberte alejado de lo que Dios realmente quería hacer en tu vida, le puedas allí decir al Señor, mientras suena una melodía, tú estés allí diciéndole al Señor, pidiéndole perdón por ello. Es muy importante que reconozcas que lo hiciste a tu manera, alejándote de la manera de Dios. Que lo reconozcas que has fallado en ese sentido. Si no hay un reconocimiento, entonces no vas a sentir la necesidad de pedir perdón. Y cuando no hay perdón, porque dice la palabra que el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Si no hay un reconocimiento, no te vas a alejar de ese pecado, no te vas a alejar de esa situación, y eso lo que va a provocar es que te sigas hundiendo. Te invito entonces a que ahora tú empieces a reconocer que te alejaste, que empezaste a hacer las cosas a tu manera y que ahí lo puedas reconocer. Y que allí estés en este es el momento de tú empezar a reconocer aquello que hiciste a tu manera. Que le pidas perdón al Señor, aceptes el perdón de Dios y que decidas a partir de ahora hacerlo a la manera de Dios, para que veas la gloria de Dios manifiesta. Se requiere un corazón sencillo y humilde para reconocerlo. Cada gota de tu amor es como un río, es un río. En ese momento empieza a reconocerlo. Inunda mi ser.
aquellos momentos que te alejaste de la instrucción de Dios, que no la obedeciste, conociendo la instrucción de Dios, no la obedeciste. Es el momento de reconocer, de arrepentirse, de pedir perdón y decirle al Señor: Señor, yo quiero enrutar mi camino por el camino que es el tuyo. Iglesia, no te conformes o no te quedes allí diciendo: no, ya eso pasó, ya no importa. Sí importa, porque es necesario que se cumpla el principio, los principios celestiales, los principios divinos. El que confiesa su pecado y se arrepiente es el que alcanza misericordia. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Has hecho cosas que no son correctas, haciéndolo a tu manera, eso es pecado. Y ese es el momento de decirle: Señor, voy a tomar el camino como tú lo indicas, te voy a obedecer a tu manera. Levanta tu manito y dile al Señor: Señor, hoy me determino que mi vida la llevaré a tu manera. No quiero tomar decisiones como a mí me parece. Contaré contigo. Decidiré como tú quieres, porque entiendo que tu voluntad para mi vida es buena, agradable y perfecta. Porque quiero ver que la red en mi vida se rompa, que se manifieste la gloria tuya en mi familia, en mi trabajo, en todo lugar donde yo esté, se pueda ver tu gloria manifestándose en mí. Ayúdame, Señor, a que aprenda a oírte, a dejarme guiar y a no hacer más las cosas a mi manera. Mira tu iglesia, Señor. Míranos a cada uno de nosotros. Nos hemos equivocado muchas veces haciendo lo que se nos antoja. Pero hoy declaro que esta palabra hará la obra en el corazón y la mente de cada uno de ellos. Y que tú harás, Señor, que la gloria de Dios, ese milagro, pueda verse en la vida de cada uno.